Mi madre reveló mi secreto más oscuro para hacer reír a todos, así que yo revelé el de ella para hacer que todos se fueran. Mi madre, Gina, siempre pensó que era la persona más divertida en cualquier lugar. Hacía comedia stand-up en noches de micrófono abierto desde hacía años, nunca pasando de sets de 5 minutos en bares de quinta categoría, pero se autodenominaba una comediante profesional. Toda su personalidad se basaba en hacer reír a la gente, incluso si eso significaba echar a cualquiera a la hoguera por una broma. Mientras crecía, cada cosa vergonzosa que hacía se convertía en material para su show. Cuando mojé la cama a los 7 años, lo contó en mi cumpleaños como si fuera divertidísimo. Cuando tuve mi periodo por primera vez y manché mis pantalones en la escuela, hizo de eso el cierre de su show por meses. Pero lo peor que hizo sucedió en mi fiesta de compromiso. Yo había estado con mi prometido, Luke, por 4 años, y finalmente decidimos casarnos. La fiesta fue en el club de campo de los padres de Luke, con toda su familia, los socios de su padre, y todos los importantes en su vida. Gina apareció ya borracha, usando un vestido de lentejuelas como si estuviera recibiendo un premio. Continuaba interrumpiendo conversaciones para contar chistes que no tenían gracia. La gente sonreía educadamente, pero estaba obviamente incómoda. En medio de la cena, Gina golpeó su copa para dar un discurso que nadie pidió. Comenzó hablando sobre lo orgullosa que estaba de que yo hubiera encontrado a alguien dispuesto a casarse conmigo, a pesar de todo. Luego dijo que tenía una historia divertida sobre por qué nunca pensó que este día llegaría. Les contó a todos sobre cuando yo tenía 19 años y tuve un colapso mental. No solo lo mencionó, sino que lo actuó como una rutina de comedia. Me imitó llorando, actuó como yo suplicaba ayuda. Hizo una imitación de mí diciendo que quería morir. Contó sobre encontrarme con pastillas, llevarme a toda prisa al hospital, la internación de 72 horas e hizo efectos de sonido del monitor cardíaco. Realmente se tiró al suelo para mostrar cómo me había desmayado. La gente nos estaba riendo. La madre de Luke tenía lágrimas en los ojos. Su padre parecía mareado. Mi futuro cuñado se fue, pero Gina continuó diciendo. La parte más divertida fue cuando le dije al psiquiatra que me sentía inútil, y él dijo, bueno, al menos tienes autoconciencia. Se rió de su propio chiste mientras 200 personas se sentaban en un silencio horrorizado. Luke no sabía nada de esto. Yo planeaba contárselo eventualmente, pero no así, no como entretenimiento para toda su familia. Su abuela estaba aferrada a su collar de perlas. Los socios intercambiaban miradas y Gina finalmente se dio cuenta de que nadie se reía, y dijo, público difícil, antes de sentarse como si hubiera arrasado. La familia de Luke se fue inmediatamente, y la mitad de ellos no me habla desde entonces. Piensan que soy inestable, o que es algo de familia después de ver a Gina. Luke casi canceló el compromiso, y fueron necesarios meses de terapia de pareja para que confiara en que yo estaba bien, que fue una crisis única años atrás. Gina nunca se disculpó, dijo que yo era muy sensible y que la comedia viene de la verdad. De hecho, usó la historia de la fiesta de compromiso en su siguiente set, hablando sobre cómo la gente rica no tiene sentido del humor. Me dijo que debería estar agradecida de que ella me hiciera memorable. La boda sería en 3 meses y Gina asumió que daría un discurso, ya trabajando en el material. Continuaba pidiendo historias vergonzosas sobre Luke para equilibrar. Compró un vestido blanco de lentejuelas que parecía un vestido de novia, diciendo que necesitaba destacar en las fotos. Le dije que no daría discurso. Se rió y dijo que no podría impedir que la madre de la novia hablara. Fue ahí que decidí que Gina necesitaba aprender cómo se sentía. La semana anterior a la boda, invité a todos sus amigos comediantes a lo que ella pensó que sería mi despedida de soltera. Estaba emocionada de que yo incluyera su escena. Trajo a 15 personas de las noches de micrófono abierto, todos aspirantes a comediantes que se creían más divertidos de lo que eran. Dije que quería hacer un roast, pero con un giro. Nos burlaríamos de nuestros padres por todas las cosas locas que hicieron al criarnos. A Gina le encantó. Dijo que finalmente yo estaba desarrollando sentido del humor. Ella fue la primera, contando más historias sobre mi infancia que me hacían parecer patética. Otras personas contaron historias realmente divertidas sobre sus padres. Entonces fue mi turno. Comencé contando cómo mi madre quedó embarazada de mí a los 17 años de su profesor de inglés casado, el señor Randolph. Cómo lo chantajeó por dinero hasta que la esposa descubrió y él se quitó la vida. Cómo Gina guardó la carta que la mencionaba por su nombre. Los comediantes dejaron de reír. Continué contando cómo Gina ponía vodka en mi biberón para hacerme dormir durante sus fiestas. Cómo traía hombres a casa, que comentaban sobre cómo mi cuerpo se estaba desarrollando. Cómo ella me decía que fuera más amable con ellos porque pagaban nuestro alquiler. Cómo robó mi fondo universitario de la herencia de mi abuela y lo gastó en clases de comedia en las que reprobó. Les conté sobre ella siendo despedida de 12 trabajos por robo. Sobre ella yendo a rehabilitación 4 veces, pero saliendo cuando no la dejaban presentarse en la terapia de grupo. Sobre ella apareciendo en mi escuela borracha y el director llamando a servicios sociales. Sobre ella diciéndole a la trabajadora social que yo estaba mintiendo para llamar la atención. El cuarto quedó en silencio absoluto. Gina intentó reír, pero yo continué. Conté sobre la vez que apareció en mi show de talentos de 8º grado tan borracha que se cayó de la silla y cómo los otros padres tuvieron que ayudarla a ir hasta el estacionamiento, mientras yo fingía no conocerla. Describí encontrarla desmayada en nuestra bañera con un cigarrillo encendido que quemó un agujero en la cortina de la ducha. Mencioné la Navidad en que vendió mi Nintendo para comprar drogas y me dijo que Santa Claus ya no existía porque éramos muy pobres. Ted se levantó primero, sin mirarnos a ninguna de las dos, y caminó hacia la puerta sin decir nada. Lucy miraba a Gina con la boca ligeramente abierta, de la misma manera que la gente mira los accidentes de auto, sin poder dejar de mirar. Kira sostuvo el teléfono todo el tiempo, grabando todo.
y yo podía ver la luz roja indicando que todavía estaba filmando. La venganza se sentía como electricidad en mi pecho, caliente, brillante y poderosa. Pero por debajo de eso, algo frío se extendía por mi estómago. Acababa de destruir a mi madre frente a todos los que conocía, todos los que componían su vida social, y la expresión en su rostro me hizo sentir como si hubiera pateado a un perro. Intentó reír, esa risa falsa de comediante que usaba cuando los chistes fracasaban, pero su voz falló en el medio y salió como una tos. Su rostro se puso blanco bajo el maquillaje, y pude ver una vena pulsando en su cuello. Gina abrió la boca y la palabra mentirosa salió, pero sonó débil y desesperada en lugar de enojada. Dijo que yo estaba inventando cosas para llamar la atención, que siempre exageraba todo, pero sus manos temblaban tanto que tuvo que soltar la bebida. Los otros comediantes se miraban, teniendo conversaciones silenciosas con los ojos, y yo sabía que estaban recordando todas las veces que Gina contó historias sobre mí. Greg se aclaró la garganta y sugirió que todos tomáramos un descanso, tal vez tomar un poco de aire. Su voz sonó demasiado fuerte en el cuarto silencioso. La gente comenzó a moverse hacia la puerta en ese arrastrar de pies extraño. Sin conversar, solo el sonido de sillas raspando y pies en el suelo. En 2 minutos, la sala se vació hasta quedar solo Gina y yo sentadas una frente a la otra en una mesa cubierta de vasos vacíos y servilletas arrugadas. Me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro antes, algo que parecía miedo real en lugar de su confianza habitual. Preguntó por qué le haría esto, y su voz sonaba pequeña y vieja. Le dije que ella se lo hizo a sí misma cuando transformó mi intento de quitarme la vida en una rutina de comedia en mi fiesta de compromiso frente a 200 personas. Las palabras salieron secas y duras, y vi su rostro arrugarse como papel. Comenzó a llorar, pero no de la manera dramática que solía llorar cuando quería algo. Esto era diferente, más feo, con el maquillaje corriendo en rayas negras por sus mejillas. Dijo que yo había arruinado su reputación en la comunidad de comedia, que esas personas eran sus únicos amigos, que yo le había quitado la única cosa que la hacía sentir que importaba. Me levanté mientras ella aún hablaba y tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Ella continuó diciendo mi nombre, pidiéndome que esperara para dejarla explicar, pero salí y la dejé sentada allí sola. El pasillo fuera de la sala privada parecía muy brillante y muy silencioso, y todavía podía escucharla llorando a través de la puerta. No me sentí tan bien con lo que había hecho como pensé que sentiría. Solo me sentí cansada, malvada y como si hubiera tragado algo afilado. Luke me llamó 3 veces esa noche, pero dejé que cayera al buzón de voz porque no sabía cómo explicar lo que acababa de hacer. Me senté en mi sofá mirando mi teléfono iluminándose con su nombre, sintiendo mi estómago apretarse más cada vez. Cuando finalmente escuché los mensajes a la mañana siguiente, su voz sonaba preocupada y confundida, preguntando si yo estaba bien y diciendo que Gina lo había llamado, llorando sobre que yo la había atacado en público. El tercer mensaje decía que su madre estaba haciendo preguntas y él no sabía qué decir. Sentí la ira inundar mi pecho porque, claro, Gina ya lo había llamado. Claro que estaba distorsionando todo para hacerse la víctima, exactamente como siempre hacía con todo. Probablemente dijo que fui cruel e inestable, que la humillé sin motivo, que ella solo estaba tratando de ser una buena madre. Tiré mi teléfono al otro lado de la sala y golpeó la pared con fuerza suficiente para dejar una marca en la pintura. Me encontré con Luke para un café la tarde siguiente cerca de su oficina, llegando temprano y pidiendo algo que no bebía. Él entró pareciendo cansado, con ojeras oscuras, como si no hubiera dormido mucho. Nos sentamos en una mesa de esquina y le conté todo lo que pasó en la falsa despedida de soltera antes de que Gina pudiera distorsionar aún más. Describí haber invitado a sus amigos comediantes, armado el roast, esperado mi turno y entonces expuesto cada cosa horrible que ella había hecho. Luke escuchó sin interrumpir, el café enfriándose frente a él, su rostro poniéndose más serio con cada detalle. Cuando terminé, se quedó callado por un largo tiempo, solo mirándome con una expresión que no podía leer. Entonces preguntó si me sentía mejor ahora que me había vengado, y la pregunta me golpeó como una bofetada. Abrí la boca para decir sí, pero nada salió, porque la verdad era que no me sentía ni un poco mejor. Me sentía enferma, con ira y con miedo de estar transformándome en ella, de estar convirtiéndome en alguien que lastima a las personas y llama a eso justicia. Luke dijo que sus padres estaban preguntando si deberíamos posponer la boda porque estaban preocupados por el tipo de drama familiar que sucedería en la ceremonia. El pánico subió a mi pecho tan rápido que hizo que mis manos temblaran, porque había pasado meses planeando esta boda, eligiendo flores, probando pasteles diferentes y discutiendo con el lugar sobre arreglos de mesa. No quería que Gina arruinara esto también, quitar otro día importante haciendo todo sobre su disfunción. Él me dijo que su madre dijo específicamente que no aguantaría otro espectáculo público como la fiesta de compromiso, que todavía estaba recibiendo preguntas de parientes sobre lo que habían presenciado. Su padre pensaba que tal vez deberíamos esperar hasta que las cosas se calmaran, hasta que mi situación familiar fuera más estable. La palabra estable me hizo querer gritar, porque mi familia nunca fue estable, nunca sería estable, y si esperábamos por eso, nunca nos casaríamos. Gina apareció en mi apartamento 2 días después sin llamar antes, y cuando miré por la mirilla, casi no abrí la puerta. Parecía genuinamente rota de una manera que nunca había visto. El cabello sucio y atado hacia atrás, vistiendo pantalones de chándal y una camiseta vieja en lugar de su ropa habitual para llamar la atención. Abrí la puerta y ella entró sin pedir, sentándose en mi sofá como si las piernas no pudieran sostenerla más. Me dijo que 2 clubes de comedia le cancelaron sus invitaciones a los micrófonos abiertos después de que la noticia se esparció sobre lo que revelé. La Laugh Factory dijo que iban en una dirección diferente,
y la Comedies dijo que estaban llenos por los próximos 6 meses. Sentí una punzada de culpa antes de recordarla en el suelo en mi fiesta de compromiso, actuando mi colapso, haciendo efectos de sonido del monitor cardíaco, mientras la abuela de Luke agarraba sus perlas y sus socios intercambiaban miradas horrorizadas. Ella admitió que la historia sobre el señor Randolph era verdadera, que había quedado embarazada del profesor de inglés casado cuando tenía 17 años, y lo chantajeó por dinero hasta que la esposa encontró las cartas. Dijo que cargaba la culpa por la muerte de él hacía 27 años, que aún tenía pesadillas con la esposa llamándola asesina en el funeral. Tenía 17 años, era estúpida, y no entendía que el chantaje podría dejar a alguien lo suficientemente desesperado como para quitarse la vida. Me dijo que la carta lo mencionaba por nombre, decía que ella había arruinado su vida y su matrimonio, y la mantuvo escondida en una caja debajo de la cama todos estos años. Me quedé sentada en shock porque Gina nunca admitía nada, nunca asumía responsabilidad, nunca mostraba remordimiento real que no fuera solo manipulación para conseguir lo que quería. No sabía si esto era honestidad real o solo otra actuación, otra manera de convertirse en la víctima de sus propias elecciones. Los padres de Luke nos invitaron a las dos a cenar en su casa para limpiar el aire antes de la boda, y yo sabía que esto era algún tipo de prueba. Gina prometió que se comportaría y pediría disculpas adecuadamente, que entendía cuán serio era esto, pero yo no confiaba en que pasaría por una comida sin hacer todo sobre ella de alguna forma. Luke me dijo que esta cena era importante para su familia, que su madre realmente estaba luchando para saber si podría apoyar nuestro matrimonio, dado todo lo que había sucedido. Acepté ir porque no tenía opción, pero pasé todo el camino sintiendo que iba a vomitar. Gina me encontró allí, llegando en su auto cayéndose a pedazos y usando un vestido negro simple que parecía que iba a un funeral. Caminamos hasta la casa juntas sin conversar, y podía sentirla temblando a mi lado. La cena comenzó extraña y empeoró a partir de ahí, con la madre de Luke siendo fríamente educada, de esa manera que la gente rica es cuando te odia, pero tienen modales. Su padre apenas hablaba. Solo pasaba los platos y cortaba la comida con movimientos precisos que parecían irritados. Gina comenzó una disculpa que empezó bien, pero de alguna forma se transformó en excusas. Sobre su infancia difícil, la lucha como madre soltera y nunca haber tenido apoyo. La madre de Luke la dejó hablar por tal vez 2 minutos antes de cortarla a mitad de la frase, diciendo que muchas personas tienen vidas difíciles sin explotar el trauma de sus hijos para atención y entretenimiento. Las palabras quedaron en el aire como humo, y el rostro de Gina se puso rojo y luego blanco. El padre de Luke soltó el tenedor y dijo que quería saber si Gina planeaba usar la boda de su hijo como material también, si ya había comenzado a trabajar en chistes sobre su familia. La pregunta fue tan directa y brutal, que hasta yo me sentía a la defensiva por Gina por un segundo antes de recordar que él tenía razón en preguntar. La boca de Gina se abrió y cerró, pero nada salió al principio, y observé su pecho subir y bajar en movimientos rápidos y poco profundos, como si no pudiera conseguir suficiente aire. Agarró el borde de la mesa con las 2 manos, los nudillos poniéndose blancos, y cuando finalmente habló, su voz salió pequeña y quebrada de una manera que nunca había escuchado antes. Dijo que sí, había sido una madre terrible, que lo sabía incluso cuando lo estaba haciendo, pero no podía controlarse porque hacer reír a la gente era la única vez que sentía que importaba. El padre de Luke se recostó en la silla y preguntó nuevamente si ella planeaba usar la boda como material. La pregunta quedó allí en medio de la mesa como un cuchillo, y todos miraron a Gina esperando su respuesta. Ella sacudió la cabeza y lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lágrimas reales, sin el llanto dramático que solía hacer para causar efecto. Prometió que no daría discurso en la boda ni haría chistes sobre nuestra familia, que entendía que ya había causado suficiente daño. La madre de Luke posó la copa de vino con un clic seco y dijo que eso no era suficiente, que Gina necesitaba entender que estaba caminando sobre cáscaras de huevo con toda la familia, y un incidente más significaría que nunca más sería bienvenida cerca de ellos. Sentí algo extraño revolverse en mi pecho, casi como si quisiera defender a Gina, aunque merecía todo lo que estaban diciendo. Las palabras salieron antes de que pudiera impedirlas, que ella todavía era mi madre y estaría en la boda. Y todos se giraron para mirarme con sorpresa, incluyendo a Luke. Las cejas de su madre se alzaron, y su padre frunció el ceño, y me di cuenta de que pensaban que yo estaba cometiendo un error, pero no podía retirar las palabras ahora. Luke me llevó a casa después de la cena sin decir mucho, solo el sonido del motor del auto y la radio tocando algo bajo en lo que no podía concentrarme. Entramos en el estacionamiento de mi edificio y él apagó el auto, pero no se movió para salir. Solo se quedó sentado mirando el volante. Me preguntó si realmente quería a Gina en la boda o si solo estaba haciendo esto porque sentía que tenía que hacerlo. Abrí la boca para responder, pero me di cuenta de que no sabía qué decir, porque pasé tanto tiempo enojada con ella que no había pensado en lo que realmente quería. Él se giró para mirarme y dijo que estaba bien desinvitarla si eso era lo que yo necesitaba para sentirme segura en el día de nuestra boda, que su familia entendería y apoyaría cualquier elección que yo hiciera. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, y él asintió, me besó en la frente y dijo que me llamaría al día siguiente. Entré y me acosté en el sofá, mirando al techo por horas, repasando la cena repetidamente en mi cabeza e intentando descubrir qué sentía por debajo de toda la ira. Pasaron 2 días donde apenas salí de mi apartamento. Solo pedí comida y me quedé con el teléfono en la mano, mirando el contacto de Gina. Pensé en todas las veces que me humilló, todos los límites que cruzó, todas las maneras que usó mi dolor para su propio beneficio. Pero también pensé en lo que pasaría en la boda si ella no estuviera allí, cómo todos preguntarían dónde estaba y por qué, cómo todo el día se trataría sobre su ausencia, en lugar de sobre mí y Luke comenzando nuestra vida juntos. Tomé mi teléfono y la llamé antes de que pudiera cambiar de opinión. Contestó al primer tono como si estuviera esperando, y le dije que podía venir a la boda, pero habría límites estrictos, sin discurso,
sin chistes sobre mí o nuestra familia. Y si bebía demasiado, mi primo la escoltaría afuera sin discusión. Ella estuvo de acuerdo inmediatamente sin discutir o dar excusas. Y el hecho de que no peleara conmigo sobre eso en realidad me preocupó más de lo que si hubiera peleado. La planificadora de la boda me llamó 3 días después mientras yo estaba en el trabajo, y pude escuchar el pánico en su voz incluso antes de explicar por qué llamaba. Dijo que Gina la había contactado directamente preguntando sobre el acceso al micrófono durante la recepción, queriendo saber la configuración técnica y cuál sería el mejor momento para usarlo. Sentí la ira inundar mi cuerpo tan rápido que hizo que mis manos temblaran, porque Gina literalmente me había prometido hacía 2 días que no daría discurso. Salí del trabajo más temprano y conduje directo al apartamento de Gina, sin ni siquiera llamar antes, porque sabía que si avisaba, prepararía alguna excusa. Abrió la puerta en ropa deportiva con el cabello desordenado y pasé por su lado hacia la sala de estar. Cuando la confronté sobre llamar a la planificadora, levantó las manos y dijo que solo quería cantar una canción para nosotros, que no era un discurso, era un tributo musical. Le dije que sabía que estaba mintiendo y que estaba planeando algún tipo de actuación que haría todo sobre ella nuevamente. Me quedé parada en su sala desordenada con cuadernos de comedia esparcidos por todas partes y le dije que si hacía cualquier cosa en la boda que llamara la atención hacia sí misma, nunca más hablaría con ella. Comenzó a llorar y decir que yo estaba siendo cruel, que solo quería celebrar la boda de su única hija y la estaba tratando como una criminal. No me moví ni suavicé mi voz, solo me quedé allí y dije que su celebración siempre significó humillarme, y no permitiría eso esta vez. Se hundió en el sofá y enterró el rostro en las manos, y por un segundo, casi me sentí mal antes de recordar la fiesta de compromiso y cómo actuó mi intento de quitarme la vida para arrancar risas. Salí sin decir adiós y conduje al apartamento de Luke para contar lo que pasó. Luke escuchó todo, y entonces sugirió que contratáramos seguridad para la boda, específicamente para lidiar con Gina, y aunque parecía ridículo, sabía que era necesario. Sus padres llamaron mientras yo estaba allí, y cuando él explicó la situación, se ofrecieron a pagar por la seguridad porque tampoco confiaban en Gina después de todo lo que pasó. Acepté porque me di cuenta de que necesitaba proteger el día de mi boda, incluso si eso significaba tratar a mi propia madre como una amenaza a mi felicidad. Pasamos el resto de la noche mirando empresas de seguridad y explicando la situación, y me sentí al mismo tiempo aliviada y profundamente triste de que mi vida hubiera llegado a este punto. 3 días antes de la boda, recibí un mensaje en las redes sociales de Ted, uno de los amigos comediantes de Gina que estuvo en la falsa despedida de soltera. Dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante y preguntó si podríamos tomar un café. Casi lo ignoré, pero algo en el mensaje me dio curiosidad, así que acepté encontrarlo cerca de mi apartamento. Apareció pareciendo incómodo y culpable, moviendo el café por un minuto entero antes de finalmente decirme que Gina estaba llamando a todos los amigos comediantes, tratando de convencerlos de ir a la boda para apoyarla. Dijo que parecía que ella estaba planeando algo, y pensaba que yo debería saber, que se sentía mal por no haber hablado sobre el comportamiento de ella antes. Agradecí y salí de la cafetería, sintiendo mi estómago revolverse porque sabía que Gina intentaría algo, no importaba cuántos límites yo estableciera. Conduje directo al apartamento de Gina nuevamente, y ni esperé a que me invitara a entrar antes de comenzar a confrontarla sobre invitar a sus amigos comediantes. Se desmoronó completamente esta vez, no el llanto falso que solía hacer, sino un llanto feo y real que hacía que todo su cuerpo temblara. Admitió que no podía lidiar con la idea de estar sola en un evento donde todos la juzgaban, que sabía que había arruinado nuestra relación, pero aún era mi madre, y estaba aterrorizada de ser completamente cortada de mi vida. Me quedé allí viéndola desmoronarse, y me sentí incómoda porque era más fácil odiarla cuando solo estaba siendo horrible. Pero esta vulnerabilidad hacía todo más complicado. Dijo que no sabía cómo estar en mi boda sin los amigos como un amortiguador, que tenía miedo de enfrentar a la familia de Luke sola después de todo lo que había hecho. Luke y yo tuvimos una sesión de emergencia con nuestro terapeuta al día siguiente, y admití que tenía miedo de convertirme en Gina, alguien que lastima a las personas y luego lo justifica. El terapeuta me ayudó a ver que reconocer ese miedo significaba que yo era diferente a Gina, porque Gina nunca cuestionaba si sus acciones eran incorrectas o pensaba en cómo afectaban a otras personas. Luke extendió la mano y tomó la mía. Dijo que me amaba y confiaba en mí, pero necesitaba saber que yo no usaría sus vulnerabilidades contra él de la manera que Gina usó las mías. Prometí que no haría eso y lo dije en serio, pero también sabía que ya había cruzado una línea al exponer los secretos de Gina, y tenía que descubrir cómo ser mejor que aquello. Salimos de la sesión con un plan para la boda y límites para Gina, pero yo aún me sentía inquieta con todo lo que podría salir mal. Pasé la noche anterior a la boda sentada a la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco frente a mí. Luke estaba en la casa de sus padres para alguna tradición preboda de su familia, así que tenía el apartamento solo para mí. Tomé la pluma y la solté 3 veces antes de finalmente comenzar a escribir. La carta salió desordenada y honesta de una manera que no podía hacer cara a cara con Gina. Le dije que podía venir a la boda y traer a una persona de sus amigos comediantes, alguien que ayudara a mantenerla con los pies en la tierra en lugar de incentivarla a actuar. Escribí que nuestra relación estaba rota y no sabía si podría ser reparada, pero estaba dispuesta a intentar si ella podía respetar límites reales esta vez. Expliqué que necesitaba espacio para construir mi matrimonio sin preocuparme constantemente por ser transformada en material para su próximo show. El último párrafo fue el más difícil, porque tuve que admitir que alguna parte de mí todavía quería una madre, aunque Gina nunca pudiera ser el tipo que yo necesitaba. Cerré el sobre y lo dejé en el mostrador, planeando dejarlo en su apartamento por la mañana. Apenas dormí esa noche.
continué viendo su rostro en la fiesta cuando expuse todos sus secretos. Me preguntaba si había ido demasiado lejos o si ella finalmente entendería cómo era ser humillada frente a personas que te importaban. En la mañana de la boda, yo estaba en el baño intentando arreglar mi maquillaje cuando alguien llamó a la puerta. Luke no debería recogerme por 2 horas más, y la planificadora tenía mi cronograma cronometrado. Abrí la puerta y encontré a Gina parada allí con mi carta en la mano. Los ojos rojos, pero no de la manera dramática de siempre. Parecía más pequeña de alguna forma, como si se hubiera marchitado. Preguntó si podía entrar, y casi dije que no, pero di un paso al lado y la dejé pasar a la sala. Se sentó en mi sofá y sostuvo la carta, las manos temblando levemente. Me dijo que la había leído 4 veces y entendía lo que yo estaba diciendo, que había pasado la vida entera usando la comedia para evitar lidiar con sentimientos reales. Su voz falló cuando dijo que iba a comenzar terapia de verdad, no el tipo donde actuaba para el terapeuta. Dijo que no esperaba que la perdonara o confiara en ella, pero quería intentar ser mejor, incluso si fuera demasiado tarde para tener una relación normal de madre e hija. Me quedé parada en la puerta, sin saber qué decir, porque esa fue la primera vez que Gina pidió disculpas sin dar excusas o transformar en broma. Se secó los ojos con el dorso de la mano y dijo que estaba orgullosa de mí por establecer límites. Le dije que necesitaba irse para que yo terminara de arreglarme, y asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y dijo que se quedaría sentada quieta en la tercera fila con Lucy, que aceptó ser su persona de apoyo ese día. La ceremonia de boda sucedió en un lugar en el jardín que los padres de Luke eligieron. Yo estaba en la suite nupcial con mis damas de honor mientras la coordinadora daba las entradas. Mi estómago se revolvía cada vez que pensaba en Gina sentada allí en la audiencia. La música comenzó y caminé hacia el altar enfocándome en el rostro de Luke en lugar de mirar a los invitados. Gina estaba sentada en la tercera fila exactamente donde dijo que estaría, usando un vestido azul simple en lugar de la cosa de lentejuelas blancas. Lucy estaba sentada al lado de ella con la mano en el brazo de Gina, y el rostro de Gina estaba mojado de lágrimas, pero permaneció completamente inmóvil y callada. La ceremonia fue hermosa de una manera que no me había permitido esperar, con Luke diciendo sus votos y yo diciendo los míos sin interrupciones. En la recepción, observé a Gina del otro lado del salón mientras se acercaba a los padres de Luke. No pude escuchar lo que decía, pero la vi hablando sin ninguno de sus gestos animados habituales. El rostro de la madre de Luke permaneció frío, pero asintió cuando Gina terminó. El padre de Luke apretó la mano de Gina de una manera formal, pero al menos estaban siendo civilizados. Sentí algo soltarse en mi pecho. No perdón exactamente, pero tal vez el comienzo de poder respirar sin esperar constantemente el próximo desastre. 6 semanas después de la boda, Gina y yo comenzamos a encontrarnos para tomar café todos los jueves por la mañana en un lugar entre nuestros apartamentos. Los primeros encuentros fueron extraños, con ambas siendo muy cuidadosas. Yo había hecho una lista de temas prohibidos, cosas que ella no podía preguntar o transformar en material de comedia, y ella realmente siguió las reglas. Me contó sobre sus sesiones de terapia de una manera real, solo hablando sobre lo que estaba aprendiendo sobre sí misma. Admitió que su terapeuta señaló que ella usaba la comedia como arma para mantener a la gente a distancia. Yo escuché y no ofrecí perdón o tranquilidad. Solo la dejé hablar y procesar sin hacer esto sobre mí. Preguntó sobre la boda, y le conté las partes que parecían seguras para compartir, y no interrumpió ni hizo chistes. Nuestra relación nunca sería normal o fácil. El daño era muy profundo, pero estaba aprendiendo que protegerme no significaba que tenía que destruirla completamente, que podía tener límites sin necesitar venganza. Luke y yo estábamos construyendo nuestra vida juntos, haciendo planes para el futuro sin el miedo constante flotando sobre todo. Todavía me estremecía a veces cuando mi teléfono sonaba y veía el nombre de Gina, todavía preocupada de que volviera a los viejos patrones. Pero, por ahora, tomar café una vez por semana con reglas claras parecía manejable, y eso era suficiente. Estaba finalmente libre de despertar todos los días imaginando cuándo me convertiría en su próxima broma. Y esa libertad valía más que cualquier disculpa que ella pudiera darme.